de la Universidad de Guanajuato. Estamos transmitiendo en vivo a través de TV UG y Cultura UG. Muchas gracias por estar aquí. En el marco de las actividades de Día de Muertos UG Tradición con Vida, hoy vamos a hablar sobre la historia de la tabla para hablar de los muertos, la Ouija, y vamos a intentar hacer una Ouija aquí. ¿Qué hacemos? A ver qué tenemos ahí. Y antes de comenzar, bueno, quiero presentarles a nuestro ponente. Hoy tenemos el gusto de recibir a Jesús Ricardo Campos Hernández, mejor conocido como Chuy Campos. Él es historiador y antropólogo, apasionado por los misterios que habitan en los márgenes de lo racional. Su trabajo académico se centra en el estudio de lo sobrenatural como fenómeno cultural, apariciones rituales, creencias populares, brujerías y mitos que han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Chuy ha profundizado en cómo las sociedades han interpretado lo inexplicable a lo largo de la historia y cómo estas narrativas han influido en la construcción de identidades y prácticas cotidianas. Su enfoque combina el análisis riguroso de fuentes históricas con una mirada antropológica que le permite entender lo sobrenatural no como fantasía, sino como un reflejo de lo humano. Ha realizado investigaciones sobre demonología colonial, cultos populares en México y la persistencia de lo mágico en los contextos modernos. Además, tiene una habilidad especial que le agradecemos muchísimo para comunicar estos temas acercando al público a un universo donde lo oculto revela verdades profundas sobre nuestras culturas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Cari. Muchas gracias, Cari. Te digo que ya cada vez me voy sintiendo más, muy. Al rato voy a cobrar el doble. Voy a estar ahí de payas. Voy a hacer No se crean. Qué bueno que andan por acá. Oigan, pues muchas gracias a la Universidad de Guanajuato, que siempre es bien chida conmigo. Espero que ya me fichen. Oye, o sea, no manches, ¿no? O sea, año con año y una placita, ¿no? Siempre me hablan para hablar con ustedes sobre temas raros, temas ominosos, ¿no? Y cuando platiqué con Cari, le decía, oye, hay que platicar de la Ouija, porque la Ouija ha estado presente en toda nuestra imaginación cinematográfica. Cuando se habla de terror, cuando se habla de fantasmas, usualmente está la tabla Ouija. Entonces, bueno, yo dije, pues vamos a platicar un poquito de eso y les voy a pedir un favor. Si ustedes ven que está de hueva la plática, le van haciendo así con su manita, así como si fuera el Coliseo Romano, ¿va? Entonces yo ya voy, porque hablo un montón, ¿no? Mi papá me decía, no, hijo, es que aturdes, me decía, de todo lo que hablas. Entonces, si ven que estoy dando huevita, no hay tema, ustedes me dicen, Chuy, ya, como que ya, ¿no? Y si todavía aguantan la explicación histórica, pues yo me rifo la explicación histórica. Traigo aquí mis apuntes que casi nadie entiende, pero yo los entiendo y eso está súper chido. Y bueno, pues comienzo. La adivinación siempre ha estado presente en los sistemas religiosos. De hecho, es una de las condicionantes para un sistema religioso en la antropología, ¿no? Siempre debe tener un sistema premonitorio o adivinatorio. Tienen cultos, ritos, mitos y sistemas adivinatorios. Ustedes dirán, ¿y el católico cuál es el sistema adivinatorio que tiene? ¿No? Yo estuve buscando y es el tarot. El tarot es el sistema adivinatorio que complementa los antiguos sistemas adivinatorios que había, porque el judaísmo sí que tiene un sistema adivinatorio, que es el libro del esplendor, que se llama Zohar. Y de ahí viene la cábala, o la cábala. Y el cristiano, yo decía, pero pues ¿dónde? Bueno, pues surge en el siglo XV, en Italia. Las primeras cartas que tenemos son de ahí, proceden de ahí, de los mecenazgos, porque recuerden que Italia en ese entonces pues era la capital del comercio. Entonces empiezan a surgir y no está raro que aparezcan ahí, ¿no? Después se va a hacer el tarot de Marsella, que es el más conocido, y el cristianismo va a estar jugando. Aquí en México, en Nueva España, en ese entonces, había un mazo de tarot y estaba súper chido, porque en lugar de traer al diablo, traía al monstruo de la laguna de Zumpango, ¿no? En lugar de traer al emperador, traía a Moctezuma,
¿no? Y así, o sea, traía cosas muy mexas, las traía en el tarot. Bueno, resulta que entre estas ideas adivinatorias hay un momento en la historia, que es el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de las luces. En el siglo de las luces empiezan los burgueses, la gente que tenía lana y que quería quitar a la nobleza, empieza a combatir la religión y tiene un motivo muy claro. Los nobles decían que por derecho divino debían adquirir el poder. Y los burgueses tenían un montón de lana, ya podían adquirir el poder. Entonces lo que hicieron fue, pues quitas a Dios de la ecuación y les dices, pues ahora el hombre es el que controla el universo. Entonces sacan a Dios de la jugada y empiezan a generar algo que nosotros vamos a conocer como la ilustración. La ilustración es reformular la idea de cuál es el papel del hombre en la creación y quitar el pensamiento religioso nocivo, porque va a haber personas que van a ser ilustrados y al mismo tiempo van a ser religiosos, ¿sí? Pero en Francia es súper evidente que van a eliminarlo por completo, van a hacer todo lo posible para quitarlo. ¿Por qué les cuento todo este choro? Porque dicen, si no íbamos a hablar de la Ouija, Chuy, para que entiendan más o menos por dónde va la onda. Cuando pasa esto, en Francia principalmente, se hace una cosa que se le llama secularización, es decir, que ya la gente ya tiene como que todo el derecho de expresar abiertamente que puede o no creer en las cosas, porque antes no se podía. Si tú llegabas y le decías a tu vecino, ni siquiera era tu pinche vecino, o sea, ay, como que a mí se me hace pues poco razonable que la Virgen María haya sido embarazada por una paloma. Podía ir la señora a acusarte al Santo Oficio y te armaban una, pero sí de grandísimas. O sea, si ustedes van al Archivo General de la Nación, el 97% de la información que hay en el Archivo General de la Nación son chismes. De una persona que fue a acusar a otra, ¿sí? Imagínense en Francia cuando se abre la oportunidad de que tú puedas decir, pues yo creo o no creo en esto. Entonces Francia hace una grieta gigantesca para que todo lo que estaba oculto pudiera salir a la luz. No es en balde que el primer mago que tenemos así en la esfera pública salga de Francia, ¿no? O sea, empiezan a salir, por ejemplo, el conde de Saint-Germain, ¿no? Que él tenía la fortuna de curar sexualmente a las personas. Por medio de sexo curaba a las señoras que principalmente eran adineradas, no sé por qué, ¿no? No sé, todavía sigo sin entender por qué solo a las personas, a las mujeres adineradas curaba el conde de Saint-Germain de manera sexual. Un gran misterio, al igual que Casanova, ¿no? Casanova con las monjas también tenía esa habilidad, ¿no? Tenía esa pulsación. Y así van saliendo un montón de personas. Todo lo oculto empieza a salir de repente. Y en una de esas se generan pequeños lugares que todavía conservamos la gente que trabajamos en las universidades y todo esto, pequeños lugares en donde vas y cuentas cosas que usualmente no le contarías a una persona de la vida cotidiana. Surgen los cafés. En los cafés tú ibas y no te ibas a emborrachar como usualmente se pensaba, sino que llegabas, sí tomaban sustancias, sí tomaban sustancias, pero también estaba el pretexto del café para ir a contar lo que habían estudiado, lo que habían dicho, lo que habían... En ese ambiente prácticamente universitario e intelectual empiezan los antecedentes de la Ouija. ¿Cuáles son los antecedentes de la Ouija? Ahorita vamos a trabajar, los voy a poner bien chingón. Perdón por la palabra. Soy bien mal hablado. Pero tiene la culpa mi papá. Mi papá fue el que... Yo de los 0 a los 4 años pensaba que me llamaba pendejo. Pendejo, bájate de ahí. Te vas a caer, pendejo. Pequeño chiste de señor. Ya después, ¿no? Con el tiempo empezaron estas mesas volantes. Se ponían las personas alrededor de la mesa, juntaban sus manos de esta manera, hacían un triángulo, de ahí va a salir la forma de corazón de la Ouija. Formaban sus manos así y tenían que tocarse los dedos para formar un círculo. Entonces empezaban a invocar, según ellos, espíritus,
y las mesas efectivamente se empezaban a mover. Y digo efectivamente porque si hubiera sido choro, no tendríamos tanta información sobre las mesas volantes. Entonces empezaban las personas, ¿qué pasó, Manito? Empezaban las personas a contar, es que sí se movió, y empezamos a preguntar cosas y se empezaba a mover. Imagínense ustedes, ahorita pues todos tenemos estas cosas, ¿no? O sea, para nosotros eso ya es infantil. Pero estás hablando que la mayor diversión del siglo XIX era leer, güey. ¿Sí? Imagínate que llegaras con eso y les dijeras, es que nos juntamos todos, se empezó a mover y neta sí contactamos con el espíritu. Se volvió un boom, ¿no? Yo me imagino que la primera señora que se le ocurrió esto, si tuviera TikTok o sea, hubiera sido así, o sea, influencer a lo que daba la señora, porque todos los cafés parisinos, todos tenían mesas volantes, todos. Llega a Estados Unidos. Imagínense cómo estuvo de fuerte que llegó a Estados Unidos, ¿no? Y los gringos los podremos odiar, pero tienen una cosa, son muy buenos para los efectos especiales, ¿sí? Desde toda la vida. Entonces, a ellos les debemos ya después los ambientes que se hacían en las mesas. Ya no eran cafés, ya no eran lugares públicos, ya eran lugares específicos para contactar con los espíritus. En Hydesville, muy cerca de Nueva York, están las hermanas Fox. Las hermanas Fox son las primeras que se juntaban y se les ocurre un sistema muy básico para comunicarse con los no vivos, que es por medio de golpes. Le pedían al espíritu, por ejemplo, se hacían las mesas, se ponían en trance y le pedían a los espíritus que respondiera preguntas, ¿no? Si era afirmativa, era un rap, era un golpe, y si era negativa, eran dos, ¿no? Entonces ya no solamente ibas por diversión, sino que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, y eso está súper documentadísimo. Una persona muere y deja intestada una propiedad. Se los juro que en la época estaba la posibilidad de ir con un medium para platicar con la señora y decir, oye, a Jorgito le dejas el rancho de tal, ¿verdad que no se lo dejas a tal? Y lo tomaban como prueba, o sea, era loquísimo. Se empiezan a hacer las mesas rodantes, volantes. Y después va a llegar, lo platicaba ayer, un francés muy interesante, una de las personas más fantásticas que ha existido en la humanidad, que va a conocerse como Allan Kardec. Él es el padre del espiritismo. Pero el espiritismo de a de veras, o sea, él hizo 2 libros, el libro de los mediums, el libro de los espíritus, 3, y el Evangelio según el espiritismo. Esos 3 son una máquina de invocaciones para que tú entres en contacto con espíritus. Lo eleva al grado de filosofía. Es la filosofía espiritista. Cuando pasa eso, no es en balde que cuando llega a Barcelona queman todos los libros de Allan Kardec, porque dicen, esto es una herejía del tamaño del planeta, y hacen un edicto, hacen una fogata. Es como si ahorita yo estuviera leyendo, no sé, algún cómic y alguien dijera, no, eso es del diablo, y haces una fogata, todos nos agarramos de las manos y quemamos el libro, ¿no? Mientras lloramos y decimos, gracias, Señor. Bueno, eso pasó en Barcelona. De ese tamaño estaba Allan Kardec, ¿no? Llegó a México, bueno, fue muy conocido. Después de lo de las mesas flotantes, hay otra forma que dice Allan Kardec que permite a los vivos contactarse con los no vivos, que es la escritura automática. ¿Alguien ha escuchado sobre la escritura automática? ¿No? Bueno, principalmente las mujeres, se supone, o dice Allan Kardec, que tienen la facultad de comunicarse con el mundo de los no vivos. Y eso es sumamente revolucionario. Hay personas como Lucrecia Infante que dicen que ese es el antecedente del feminismo, para que se den una idea, ¿sí? Porque cambia el sacerdote a sacerdotisa. La efectiva es la mujer para hablar con los espíritus. Entonces, le daban una pluma a la persona, se metía en una cámara espiritista, que es una especie como de armario, se metía a la cámara y empezaba a evocar al espíritu y entrar en trance,
Entonces les daban una hoja, por eso les pedí ahorita las hojitas y las plumas. Les daban una hoja y empezaban a escribir. Pero era voluntad del espiritista, ¿no? O sea, en el espiritista no estaba la idea de, ay, güey, igual y estoy... No, simple y sencillamente ella apuntaba lo que según ella estaba bajando del espíritu. Las lecturas, si ven las imágenes, las lecturas son la escritura es muy mala, ¿no? Siempre está como temblante, ¿no? Y escribían cosas inconexas. Eso después lo va a agarrar el movimiento surrealista. Los surrealistas casi todos fueron espiritistas, casi todos, ¿sí? Hacían eso y después pintaban, ¿no? Entonces, para que vean qué importante es esto. La lectura automática obviamente fue tachada de mentira. Inmediatamente les dijeron, no, esto no, ni de asomo es real. Es la persona la que está engañando a la gente. Porque se cobraba. O sea, las mediums siempre cobraron para hacer este tipo de cosas. Ese es el otro antecedente. Entonces llevamos uno, que son las mesas volantes, llevamos otro, que son la escritura automática, y viene el tercer elemento. El tercer elemento es genial, se llama planchet. ¿Se acuerdan que les dije que juntaban las manos y hacían esto? A alguien se le ocurrió, no tenemos el dato de quién fue, la fabulosa idea de utilizar esta parte del triángulo y hacerlo en madera. Entonces, la primer planchet que tenemos es un triángulo así, que en forma de as o de corazón, que va a tener en la punta, va a tener un lápiz. Entonces, dibujaban en una hoja los números, arriba, el alfabeto, y ponían un sí y un no. Entonces, con el lápiz empezaban y la planchet, colocaban la planchet y ya no se necesitaba que se tocaran todas las personas, sino que era la medium la que entraba en trance y empezaba a darle vida a la planchet y por medio de las hojas empezaban a escribir lo que pasaba, ¿no? Empezaban a escribir. Ese es el primer antecedente real de la Ouija, pero fíjense cuántas cosas tuvieron que inventarse antes de que se diera la Ouija. Por eso la patente de la Ouija es en 1890. Ya llevaba casi un siglo funcionando, pero es una persona la que combina las tres. Dice, primero hay que hacer la escritura automática. Después hay que poner una hoja, pero ya en una tabla de madera, poner el alfabeto, poner los números, y con la planchet vamos a evocar a los espíritus. ¿Alguno de ustedes ha jugado la Ouija? Nadie. Pues, ¿qué hacen en su tiempo libre? No, nadie. Es divertidísimo. Dices que fue falso. Fue falso. ¿Mandé? Ok. Pero, o sea, lo hicieron desde la idea de que era falso. ¿Sí? Ok. Ah, ok, pero tú dudaste. Muy bien. Ahorita vamos a hablar. Hay dos partes en esta charla. Hay dos partes. La primera es práctica, la primera es teórica, práctica, y ya después les digo cómo funciona. Cuando tú juegas la tabla Ouija, cuando tú tienes una tabla, yo tuve la fortuna de que podías ir a una farmacia a comprar una tabla Ouija. Así de simple. Llegabas a la farmacia, bien a toda madre. Tú llegabas y le decías, oye, ¿y esa Ouija cuánto cuesta? 100 pesos. Aparte eran baratas las pinches, ¿no? Dame una y un cigarro. Y ya te ibas con tus cuates y te ponías a jugar con la Ouija. La hizo la empresa de juegos Monte Carlo. En México, todas las Ouijas son Monte Carlo. La primera vez que jugué yo con una Ouija, obviamente, por eso te preguntaba, yo iba con la idea de, pues esto no sirve, ¿no? Esto no va a funcionar, pero no tenía el conocimiento que tenía ahorita, ¿no? Entonces fui y me tocó de pura chiripada, que una morra fuera la que llevaba la sesión. Primero decían que se elevaba la Ouija, ¿no? Entonces dije, ¿por qué se eleva, no?
A ver, vamos a ver si se eleva. Entonces yo estaba como muy al pendiente de que se elevara la ouija, ¿no? Si se elevaba, decía, ok, sí está pasando. Y si no se elevaba, pues era mentira. Pues se elevó la chingada esa, ¿no? Entonces ya cuando yo lo vi, ya fue así como de, a ver, ¿no? Vamos a tranquilizarnos, porque igual y estás viendo cosas que quieres ver, ¿no? Y empezó la morra a mover la ouija, ¿no? Dije, esto tiene una explicación, a huevo tiene una explicación, ¿no? Porque yo veía que la morra lo gozaba, o sea, veía la cara de los demás así de... Y hasta ella decía, güey, mira, ve cómo se está moviendo y todo. Puta, fue mi primer contacto así de no mames, ¿no? Entonces me enamoré de la tabla Ouija y durante años busqué la manera de tener una. Bueno, pues como solamente la empresa Monte Carlo empezó a hacer las Ouijas, pues ni modo, ¿no? Comprar la Ouija. Ya después con el tiempo hice yo una tabla Ouija, yo la mandé a hacer, bien chida, mi tabla Ouija, y ya tenía el conocimiento que tengo ahorita. Lo primero que hice fue comprar un imán y ver si no estaba imantada la plancheta, el triangulito. ¿Qué creen? Está imantada. Tanto la tabla como la plancheta está imantada. Entonces dije, bueno, misterio resuelto, no funciona la Ouija. ¿No? Son imanes los que hacen. Pues, ¿qué creen? Que estuve en una sesión espiritista y se mueve, aunque no esté imantada, porque yo puse mi tabla Ouija, dije, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Yo puse la tabla Ouija y dije, ¿con cualquiera puede funcionar? Me dice la medium, sí, con cualquiera puede funcionar. Se pone a hacer la sesión y empieza a moverse la plancheta. ¿Cómo diablos se va a mover si no tiene el imán, ¿no? Entonces empecé a buscar y ¿no? Empecé a investigar y di con 3 personas que son súper importantes para entender cómo funciona la tabla Ouija. Ahora, pregúntolo a ustedes, querida audiencia. Ay, güey. ¿Quieren que hagamos primero el ejercicio de la Ouija y después les explique cómo funciona? ¿O quieren que les explique cómo funciona y después hagamos el ejercicio? Levante la mano quien quiere que hagamos primero el ejercicio y después les explique cómo funciona. A ver, 1, 2, 3. Nada más 3. El resto quiere que les explique cómo funciona y después, ¡ay, así no sirve! Pues entonces no se van a espantar. El chiste es que se espanten. Bueno, les voy a explicar cómo funciona. Fíjense que es bien bonito cuando eres historiador tener este tipo de recompensas, porque usualmente la recompensa del historiador no es el dinero, ¿no? O solamente que seas argentino, ¿no? Y te den una plaza. Pero usualmente no es así. Y bueno, yo empecé a buscar y dije, ¿qué güey igual de loco que yo se dio a la tarea de buscar este tipo de cosas? ¿Cómo funciona la Ouija? ¿No? O sea, ¿quién se preguntó cómo chingados funciona la Ouija? Y di con el primero, William Benjamin Carpenter. Este señor es el primerito que dice, a ver, voy a desmentir a todas estas, fíjense el discurso completamente machista que traía. No lo pongamos en un, no, el vato era más macho que el Indio Fernández, ¿no? Dijo, a ver, vamos a desmentir a todas estas mujeres y les voy a enseñar que están, que se puede explicar desde la lógica. Se llama efecto ideomotor. Ideomotor, lo encontró este señor, ¿no? William Carpenter. ¿Cómo funciona? Según Carpenter, hay un movimiento inconsciente por parte de la persona. O sea, la persona no se da cuenta de que lo está moviendo, pero lo está moviendo, ¿sí? O sea, es la persona efectivamente la que mueve el objeto, la plancheta. Y dije, bueno, pues William desde su discurso de odio encontró la explicación. Cada quien tiene motores distintos, ¿no? Para encontrar la verdad. Y por el discurso de odio lo logró. Pero encontré a otro que es mi superhéroe favorito del siglo XIX, que es Michael Faraday. ¿Conocen a Faraday? Es el padre
de las teorías del electromagnetismo. Faraday, les voy a contar un poquito de Faraday porque no se pueden ir sin saber quién es Michael Faraday. Faraday es un tocado por Dios. Es algo así como si habláramos del Mozart de la física. Así es Faraday. Era un chavito iletrado, un chavito que no tenía los recursos para volverse físico. Pero como Gauss, el padre de la estadística, era muy inteligente. Entonces, se dio cuenta de que no iba a funcionar en la escuela y lo que hace es meterse a trabajar en un lugar en donde pudiera tener acceso al conocimiento. ¿Sí? Entonces se mete a trabajar en una imprenta. Chavito, estoy hablando que tendría que 13, 14 años cuando hace esto. Se mete y empieza a estudiar, es autodidacta. Él solito empieza a estudiar física. Se da cuenta que tiene una pulsión por la física bien, bien fuerte. Entonces, empieza a estudiar y resulta, antes la física, ahorita ya es impensable, pero llenaba teatros. O sea, había gente que iba a ver experimentos de física a los teatros. Entonces, en una de esas, un gran físico, que no les voy a decir su nombre para que lo busquen, llega a la ciudad en donde está Faraday y presenta algo relacionado con el electromagnetismo. Y Faraday, como era un genio, empieza a escribir y le transcribe toda la charla a este señor. Le iba a decir el nombre. A este señor. Y se la entrega. Le dice, mira, yo vine a tu charla, la analicé y lo que dices es esto, ¿no? Entonces el señor se queda tan impresionado, este físico se queda tan impresionado que lo mete de conserje, o sea, de ayudante a su laboratorio. Dice, para que hay más o menos, o sea, fíjense, chovato, todo feo, ¿no? Ya actualmente ya los profesores investigadores ya no son así, ¿no? Ya les llaman adjuntos. Pero antes les ponían así, ¿no? Y ya lo pone a trabajar, ¿no? Y en broma le dice, oye, quiero ver cómo pasa esta energía electromagnética, cómo puedo hacer que pase de un cuerpo a otro cuerpo. Así se lo dijo. A ver si lo resuelves. Y se va. Y Faraday, en lugar de tomarlo, que es lo que tienen las personas autistas, en lugar de tomarlo como una broma, lo tomó muy en serio. Y dijo, güey, ya sé cómo hacerlo. Entonces cuando llega, le dice, ya lo resolví. Mira, puse esta placa de metal con agua y sal y puse los dos magnetos, entonces pasa y le comprueba qué pasa. Dice, mira, lo logré. Pero se lo hace enfrente de toda la comunidad científica inglesa. Entonces, para él lo que era una tontería, resultó, y por eso atrévanse, ¿no? Resultó que toda la comunidad francesa dijo, es que Faraday lo comprobó y lo llevan a grado ya de investigador, o sea, de conserje investigador, ¿no? Y empieza, el otro estaba tan enojado que dijo, no, ¿sabes qué, güey? Vamos a mandarlo a hacer espejitos, güey. Y le hace un bloqueo académico tremendo a Faraday para que durante 10 años no pueda publicar nada del electromagnetismo. Pues se muere este señor y Faraday se vuelve un rockstar increíble así de Inglaterra, ¿no? Entonces se presentaba en teatros y mostraba el electromagnetismo. No sabía, era iletrado en matemáticas el señor. No sabía matemáticas, pero él escribía como podía y enseñaba y dibujaba los efectos, todas las ondas electromagnéticas las dibujó Faraday. Ese señor, el que demostró, actualmente ningún dispositivo electrónico funcionaría sin mal con Faraday, para que se den una idea. Ese señor, como se presentaba en los teatros y le enseñaba a todo mundo, le enseñaba cómo funcionaba el electromagnetismo, fue ese señor el que empezó la cacería contra los espiritistas. Dijo, no, lo que están haciendo es utilizar energía electromagnética para mover las mesas. Y hay estudios gigantescos de Michael Faraday demostrando cómo esta mesa se mueve porque hay imanes contrarios que por medio de electricidad hacen que se muevan las cosas. Hay palancas, pero se los juro, o sea, tú ves los libros de Faraday y te explica paso a paso cómo los espiritistas se empiezan a ayudar de esto. Para que vean el tamaño, o sea, quizá el físico más grande de todo el siglo XIX
se dio a la tarea de demostrar cómo funcionaba la Ouija también, ¿no? Dijo, no, pues es por magnetos, para que vean el tamaño. La Ouija es un rockstar. Es el rockstar de lo esotérico. Y el último que les traigo es Harry Houdini. ¿Alguien conoce a Houdini? ¿No? Houdini, sí. ¿Quién es Harry Houdini? Era un mago, quizá el más importante de todo el siglo XX. Harry Houdini toma su nombre de Robert Houdin, un mago francés. Este señor estaba tan comprometido con la magia, con el escapismo y con el ilusionismo, que hizo una verdadera cacería de brujas contra los espiritistas y la Ouija. ¿Qué hizo Harry Houdini? Se metió a una sociedad científica, puso un premio, no me acuerdo si eran, creo que $10,000, una cosa que en esa época era impensable. Decía, así hagan de cuenta que yo ahorita les digo, les doy $500,000 a la persona que me demuestre que tiene comunicación con los muertos. Y así, o sea, estaba hasta notario, o sea, el compa se lo tomó muy en serio. Y pues obviamente había personas que decían, güey, pues son $500,000. Entonces se presentaban con Houdini y llegaban y le decían, no, es que mira, esta persona sí tiene conocimiento. Él tenía 3 formas de desenmascararlos. La primera era, ok, ¿en dónde va a ser la sesión? Ah, pues va a ser en tal casa. Yo voy a estar 1 hora antes y pido, por favor, que no haya nadie en la casa antes de empezar la sesión. Entonces llegaba y empezaba a buscar todos los mecanismos de ilusionismo que tenían los espiritistas, pero no los desenmascaraba, sino que solamente los apuntaba, ¿no? Era el segundo. Si pasaban ese filtro y decía, oye, no tiene mecanismos, no tiene falsas palancas, no tiene... Ah, ok, pasaba el segundo filtro. El segundo filtro era, a ver, vamos a amarrar a la persona, neta, vamos a amarrar a la persona para ver si puede tener comunicación con los no vivos, ¿no? Y si pasaba, porque había personas que pasaban los 2 filtros, pasaba el tercer filtro, el filtro más cabrón que he escuchado en la historia. Su esposa Bess muere prematuramente y antes de morir, cuenta la leyenda, porque no sabemos realmente si pasó, la esposa Bess le dijo, si hay vida en el más allá, me vas a decir estas 10 palabras. Yo voy a contactar espiritistas y me tienen que decir estas 10 palabras. Si llegan a decir las 10 palabras, quiere decir que sí hay vida después de la muerte. Entonces, llegaban al tercer filtro, que era la Ouija. O sea, ya los participantes habían llegado, ¿no? A ver, quiero que me diga las 10 palabras que le dije a mi esposa Bess que me dijera. Nadie pasó ese filtro. Nadie. Contado, porque si ustedes dicen, pinche Chuy chismoso, la verdad es que sí, soy bien chismoso, pero con bases científicas siempre, ¿no? Entonces, soy chismoso, pero con fuentes. Si ustedes no me creen, hay un libro que escribió Harry Houdini que se llama Un mago entre los espíritus. Lo pueden leer y se van a dar cuenta de que todo lo que les conté es real. La persona que más se acercó dijo 5 de 10 palabras. Llegó a la mitad y cuenta Harry Houdini que estuvo tentado a darle el premio. Que dijo, no, es que esto, para Harry Houdini la estadística era muy baja. Decía, no pueden, yo creo que acertarán 1, ¿sí? De las 10 palabras. Pues este compa, 5, ¿no? ¿Qué pasa? No le da el premio porque Harry Houdini muere de muerte prematura. Tenía una adicción a demostrar que él era más fuerte que cualquiera. Es que en serio, vean la vida de Houdini. Neta, se están perdiendo mucho de este chismecito sobrenatural. Vean la vida de Harry Houdini. Harry Houdini presumía que nadie podía ser más fuerte que él y le gustaba que le pegaran en el abdomen personas súper fuertes. O sea, personas que cargaban así cientos de kilos, que le pegaran en el estómago. Y siempre estaba preparado, ¿no? Antes de que le pegaran, él hacía no sé qué cosa, y cuando le pegaban, pues no le pasaba nada. Y bajando de las escaleras de un hotel, llega un fan y le pega en el estómago,
sin avisarle. Le reventó no sé qué cosa del estómago y muere Harry Houdini. Nos vamos a quedar con la duda de si realmente esta persona, y para acabarla de joder, no dice el nombre. Dice, tengo a un candidato que probablemente sí tiene comunicación con los espíritus. Léanlo. Pero no dice el pinche nombre. Entonces nos vamos a quedar con la duda de si realmente esta persona podía comunicarse con los no vivos. Lo único que pone, las últimas palabras que escribe Harry Houdini es, neta, no así, ¿no? No lo escribe en chilango. Estoy dudando de que toda mi vida sea una mentira. Porque toda su vida él comprobó que los espíritus no se podían comunicar por la tabla Ouija. Entonces, ¿cómo funciona? Por el efecto ideomotor, que son impulsos, ¿no? Que se dan. Les voy a dar el dato así completo, ¿no? Hay dos cosas que se generan en el ritual de la Ouija. La expectativa, que era lo que yo iba a hacer, pero ustedes ya me boicotearon. La expectativa, que es ponerlos en sugestión todo el tiempo, sugestionar a la persona de qué puede pasar. Y la segunda, ya la sugestión como tal. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento inconsciente, si tú estás con esa idea, el movimiento inconsciente lo que va a hacer es que se va a mover, porque tú ya estás esperando eso, tú lo vas a mover, ¿sí? Entonces, el lóbulo parietal izquierdo, que es el que se relaciona con el movimiento, se activa de manera involuntaria y eso genera que se mueva la Ouija, ¿sí? O sea, de que se mueve, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo les tenía que hacer creer? Que el espíritu venía y la movía, ¿sí? Y aquí está súper chido porque hay un montón de fantasmas, ¿no, Cari? Aquí, ahorita estaba platicando con una persona que me dice que esta comunicación con momias tiene, o sea, aquí estaba, pero que ni mandado a hacer. Ahora, pues ya no queda más que hacer el ejercicio y ponerles un ejemplo. Traten de ser honestos con ustedes. Traten de que efectivamente pase el fenómeno del movimiento. Y después les voy a pedir un favor. Traten de hacerlo con los ojos cerrados. Primero háganlo tratando de que se mueva, no de manera de que ustedes aposta lo muevan, sino que el movimiento se dé con el lápiz. Pueden hacer la planchette, no se necesita tener la tablita, nada más ponerlo aquí, hacen el abecedario y van a ver que se va a empezar a mover, ¿sí? Realmente se va a mover. Y después, cierren los ojos y van a ver cómo el efecto ideomotor se para. Eso lo descubrió Faraday. Faraday se dio cuenta de que si tú no ves lo que quieres escribir, no puedes escribir. Entonces se para el efecto ideomotor. Al final, yo siempre digo lo mismo. Cada quien se queda con la idea que quiere. Si a mí me dijeran, oye Chuy, ¿quieres practicar el efecto ideomotor? ¿No? Y ver que no es cierto. Y llega otra persona y me dice, oye Chuy, ¿quieres hablar con tu abuelito? Yo me quedo con el abuelito, güey, ¿no? No, yo quiero hablar con mi abuelito, ¿no? Pero allá cada persona se explica el mundo desde sus seguridades, desde sus certezas. Entonces les voy a pedir de favor, y con eso termino, a ver si se logra. Se me juntan de dos, así como si fuera, busquen un lugar y una persona va a hacer la planchette. Otra persona, una persona va a hacer la tabla, van a poner del 0 al 9, van a poner un sí, un no, y van a poner el abecedario. Y la otra persona va a ver si realmente se movió, ¿va? Y después hacemos el efecto de cerrar los ojos y a ver si se logra. ¿Les late que lo hagamos? Grupos de 2, pasen por sus hojas y empiecen. Y lo documentamos. Si empiezan a ver espíritus aquí, yo no fui, fueron ustedes, fueron los mismos, fue la misma audiencia la que empezó a hacer cosas raras, ¿no? Ah, y también otra cosa, si quieren que les pase mi apunte y tienen ganas de estudiarlo, se los paso, nada más que yo escribo raro, muy raro, este es mi apunte, entonces,
pues sí está bastante, ¿no? Lo hago así como explosivo, pero también se los puedo pasar, ¿no? Me mandan su WhatsApp y se los paso con todo gusto y lo hacemos, ¿va? ¿Ya tienen todos? ¿Sí? ¿Vale? Aquí faltan dos, hombre. Aviéntense. Háganlo. Cari, ¿se pueden ir a algún lugar en donde sientan... A ver, ¿se pueden ir a un lugar en donde ustedes sientan que está la sugestión buena? Porque aquí se aparecen cosas, ¿no? Me acordaba. Sí, ¿no? ¿Me habías contado? Muchísimas cosas. Pero vamos a cerrar el evento para redes sociales porque ya vamos a empezar nosotros a trabajar y les pedimos a todos los de redes sociales que hagan su actividad, nos comenten cómo les fue y qué es lo que pasa. Ok, y si alguien puede hacer un videito está más chido, ¿no? De güey, pero háganle, sí, güey, sí, se mueve, güey. Así como los videos actuales, ¿no? Güey, se está moviendo, güey. Así. Por favor. Gracias.